Ya tiene décadas, si no es que un par de siglos, en los que ha quedado muy marcada la separación que debe de haber entre la ciencia y el pensamiento al que llamaríamos pensamiento mágico, pensamiento religioso, o incluso de algunas corrientes de la filosofía como la ontología, que son más puras, más conceptuales, que se dedican más al estudio del ser. em, Todas estas áreas de conocimiento desde hace décadas quedaron completamente separadas de la ciencia porque desde el nacimiento del método científico en los años 1700, em, la ciencia se volvió una búsqueda de realidades, con esa palabra, más objetivas, más palpables, demostrables mediante dicho método científico y que pudiéramos experimentar de manera empírica, es decir, de manera práctica, de manera palpable con nuestros sentidos. Todo aquello que no es medible, que no es cuantificable, que no es observable, para la gran mayoría de nosotros debe de quedar fuera de la ciencia. Y entonces entra en un campo que la mayoría de los científicos critica o desconoce o prefiere ignorar, como es la religión o la psicología o la teología o la filosofía, etcétera, ¿no? Em, pero, y aquí está lo interesante del libro que les voy a hablar hoy, ¿qué decían los grandes científicos, los más grandes físicos del siglo XX? ¿Cuál era su postura ante esta separación entre la ciencia y las ramas humanísticas o teológicas o filosóficas? ¿Qué decían ellos? Que realmente los grandes científicos, los muy grandes científicos como Einstein o como Planck o como Heisenberg, los padres de la física moderna, de la mecánica cuántica o de la teoría de la relatividad, estaban ellos convencidos de que la ciencia debía estar separada de todas esas áreas del conocimiento humano y la realidad, para sorpresa de la gran mayoría de los científicos, es no, los grandes padres de la física moderna no rechazaban la idea de que todos estos conceptos antiguos pudieran influir e incluso orientar a la ciencia moderna. Hoy les voy a platicar de este libro que es excelente, es uno de los que más me gustan de mi colección. Se llama Cuestiones Cuánticas. En este texto, esta es la edición del 2002, pero se va renovando frecuentemente por Editorial Kairos. En este texto, lo interesante de este texto es que se recopilan en bastantes páginas eh, escritos de estos grandes físicos de la historia, de todos los padres de la física moderna del siglo XX, sus escritos personales sobre estos conceptos. Es decir, este libro no es una opinión de otro autor, de lo que él crea que decían estos físicos. No, este es un excelente libro porque reúne, en este Cuestiones Cuánticas, reúne lo que todos estos físicos escribieron de puño y letra en sus diarios o en columnas periodísticas o en sus textos científicos o en conferencias que dieron en diferentes universidades sobre la relación que tenía que haber entre la ciencia y las humanidades y todas estas ramas diferentes del conocimiento, de la mística del mundo. Y la verdad es que quien se echa un clavado en este libro de cuestiones cuánticas se va a llevar una sorpresa bastante agradable porque va a encontrarse como grandes físicos como Heisenberg, el creador de esta teoría de la partícula con comportamiento doble, ¿no? De la incertidumbre de Heisenberg, de que una partícula no puede ser medida igual si está, si está observada o no, eh, o lo que decía Einstein, o lo que decía Planck. Se van a llevar la sorpresa de que ellos decían no.
mucho de lo que estamos haciendo en la física moderna no tiene nada que ver con el empirismo del método científico tradicional. Sí tenemos que medir, sí tenemos que aplicar el método científico, pero la verdad, en el mundo subatómico, ya en la física cuántica, el comportamiento de la materia y del átomo y de la energía es muy distinto al que conocemos en la física tradicional, ¿no? Lo que llamamos la física tradicional, que es la que describió Newton, que es la que describe las leyes del movimiento y de la termodinámica, etcétera, y que es más adecuada a esos conceptos del siglo XVII, XVIII. Ahora sabemos que no, que las partículas subatómicas y que la ciencia más profunda dentro del átomo y de la materia y de la energía no siguen esas reglas, se comportan de una manera completamente inesperada, no respetando lo que el científico generalmente espera encontrar y nos recuerdan mucho los escritos de los grandes filósofos o psicólogos de la historia eh, en su comportamiento. De hecho, este libro, ¿no? Aquí en el Cuestiones Cuánticas, nos habla de cómo gente como Kepler se basó en figuras geométricas complejas como los mandalas de la India para tratar de entender el movimiento de los planetas. Nos habla de cómo Planck se basa o usó mucho los conceptos de los arquetipos de Carl Jung para tratar de entender la naturaleza más íntima de la materia y el comportamiento de estas partículas y tan impredecibles. Nos habla de cómo Heisenberg alaba el idealismo platónico y la teoría de Platón de los elementos como figuras geométricas y el tetragrama o el icosaedro como representaciones del fuego, del agua o de la tierra, el cubo. Y cómo Platón desintegraba estas figuras hasta un conjunto de triángulos que ya no tenían cuerpo, que ya no tenían como tal dimensiones palpables y que en realidad toda esta serie de formas geométricas se unían unas con otras, figuras planas que no tenían dimensiones se podían unir para crear materia. Y Heisenberg nos dice el comportamiento de las partículas subatómicas ya en la física cuántica se parece más a este teje y maneje que platicaba Platón sobre todo en el Timeo, en el diálogo del Timeo, que a lo que decían los primeros atomistas, como Demócrito y Leucipo, que decían que la materia estaba conformada por materias, por puntos o por unidades que se llamaban átomos, que ya eran completamente indivisibles, que era lo último de la materia. De ahí viene la palabra átomo, sin corte, sin división, porque ellos decían que existían pequeñas esferas que ya no podían romperse más y que de ahí partían todas las cosas. Y que lo que quedaba alrededor, el vacío, era lo que no tenía átomos. Y Platón siempre estuvo en contra de eso y decía, no, la materia no puede ser algo completamente indivisible, sólido, rígido. Hay un mundo de ideas y de conceptos detrás más etéreo, ¿no? Y Heisenberg viene y nos dice, la física cuántica desde el siglo XX nos está demostrando que el átomo en sus partes más íntimas se comporta más como el mundo de las ideas y como la materia de Platón y no como el átomo de Demócrito y Leucipo, que se parecen más a lo que diría la ciencia tradicional. Les recomiendo mucho este libro porque se van a dar cuenta de que la gente que en realidad tiene poco tiempo desempeñándose en la ciencia o en la investigación científica tiende a ser muy cuadrada en cuanto a que los conceptos científicos son 100% científicos y el campo de las humanidades no tiene nada que ver. Y nos damos cuenta de que los verdaderos grandes padres de la ciencia, los grandes físicos teóricos del siglo XX, nos dejan un conjunto de escritos de su puño y letra diciendo lo contrario. Todos nos inspiramos en el neoplatonismo, en el yonguismo, en la filosofía, en las teorías teológicas, en los arquetipos, en los mandalas, para entender los conceptos actuales de la materia y del universo. Léanlo, es verdaderamente bueno.
y se van a sorprender de a qué punto los grandes pensadores de la ciencia se vieron influenciados por los grandes pensadores del mundo místico, teológico y de las humanidades. Léanlo.